Hace 4500 años, el norte de Europa emerge lentamente de la Edad de Piedra. En el Mediterráneo, las raíces de dos grandes civilizaciones, Grecia y Roma, aún no asumen el mando. En la Mesopotamia, el poderoso imperio de Asiria es parte del futuro. Pero hacia el sur, en el extremo norte de África, tiene lugar algo inigualado en la antigüedad. Elevándose sobre las orillas del río Nilo, en Egipto se encuentran estas tres colosales pirámides. Son monumentos de la civilización más perdurable que vería el mundo. Egipto. Caos y reyes. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto 4500 años antes del nacimiento de Cristo, quedó más que sorprendido. Según él, las maravillas eran mayores que las de cualquier otra región. Había pirámides más altas que cualquier otra estructura construida por el hombre en la tierra. Avenidas de esfinges, mitad hombre, mitad bestia. E imponentes pilares de piedra llamados obeliscos. Había gigantes estatuas de faraones muertos hace mucho tiempo y exóticas momias en ataúdes de oro. Y en todas partes, los enigmáticos símbolos de su sagrada escritura. Aquí, casi alcanzando el abismo del tiempo, una civilización prosperó durante más de 3000 años. Según los antiguos, Egipto ya era antigua. Cleopatra, que reinó durante el primer siglo antes de Cristo, se encuentra más cercana a nosotros que a los faraones que construyeron las pirámides. Egipto es tan antiguo que durante siglos sus orígenes permanecieron velados en el misterio. Incluso los egipcios no conocían con certeza su antigüedad o sus orígenes. Heródoto dijo que Egipto fue el regalo del Nilo. Pero los egipcios supieron desde un principio que la vida a orillas del Nilo podría ser precaria. Aislado por una interminable extensión de desierto, vulnerable a un río impredecible, y con un clima que puede cambiar dramáticamente, la civilización en Egipto fue forjada en parte por la realidad de un ambiente inhóspito. Los egipcios lo llamaban caos. Poderosas fuerzas estaban al acecho, a la espera de ser liberadas.
Debido a que el desastre podía golpear a cada momento, los egipcios creían firmemente que el orden, no el caos, era la voluntad de los dioses. Para mantener el orden y evitar el caos, los egipcios veían en el rey a un dios viviente, la manifestación de Horus, el halcón de los cielos. En el otro extremo se encontraba el dios indisciplinado, Set, el precursor del caos. El conflicto eterno entre el orden y el caos guiaría hasta el final el destino de la civilización egipcia. Pero la verdadera historia sobre cómo sucedió se desvaneció en la antigüedad. En el ocaso de la grandeza de Egipto, alrededor del año 300 a.C., un sacerdote llamado Maneto comenzó la imponente tarea de compilar por primera vez la historia completa de Egipto. El desafío era intimidante. Aún en las bibliotecas de los templos y sobre los muros de los lugares más sagrados de Egipto ya había volúmenes escritos. Mil años antes del nacimiento de Maneto, el faraón Seti I construyó un templo en Abidos dedicado a Osiris, el dios de los muertos. En un salón de los ancestros se ve a su hijo, el futuro Ramsés II, leyendo un papiro. El documento, esculpido en el muro con jeroglíficos, contiene una lista de 76 nombres reales en orden cronológico. Cada nombre está rodeado por una estilizada vuelta de cuerda. Este símbolo, llamado por los egiptólogos figura oval, identifica a los reyes. Los reyes gobernaron durante más de 2000 años en la historia egipcia. Utilizando documentos de los templos como este, Maneto organizó su historia en 30 dinastías reales. El más antiguo nombre de la lista es Menes. El rey Menes fundó la primera dinastía de Egipto alrededor del año 3100 a.C. Según Maneto, reinó durante 60 años en los cuales se expandió las fronteras de Egipto y ganó gran aclamación antes de ser muerto por un hipopótamo. Antes del rey Menes, Egipto estaba gobernado por semidioses llamados los espíritus de los muertos. Pero hace tiempo que sus nombres fueron olvidados. ¿Los espíritus de los muertos fueron parte de la historia o solo mitología? ¿En dónde comenzó realmente la civilización egipcia? Irónicamente, no fue a lo largo de las orillas del Nilo. A 100 kilómetros al oeste del Nilo, en el desierto del Sahara, el clima es tan caluroso y seco que la poca lluvia que cae se evapora antes de llegar al suelo. Aquí, en este desolado paisaje, vivió una tribu de nómades que pueden haber sido los ancestros de los faraones.
Fred Wendorf, de la Universidad Metodista del sur de Dallas, Texas, lidera un grupo internacional de arqueólogos que han explorado el desierto en busca de signos de ocupación humana. En 1974 localizaron un antiguo asentamiento a orillas de un río poco profundo y lo llamaron Nabta Playa. El Sahara no siempre fue árido. El método del carbono revela que alrededor del año 8000 a.C., el monzón estival del África tropical se desplazaba hacia el norte, aumentando las precipitaciones en el desierto y permitiendo que se formaran lagos estacionales. Uno de estos lagos era el Nabta Playa. Aquí, rodeada por extensiones de prados para alimentar a sus ganados, la gente podía refugiarse del calor y de los caprichos del desierto. Pero la lluvia era impredecible. Sin ella, el lago se secaba. 3 días sin agua significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Con la supervivencia pendiendo de una balanza, algo notable sucedió. El líder de la expedición, Rumold Schild de la Academia Polaca de Ciencias, descubrió un pequeño círculo de piedras, un Stonehenge en miniatura, pero 2000 años más antiguo. Él cree que puede haber sido utilizado para predecir la llegada de la estación de la lluvia. Bien, esta pila de rocas que se ve aquí es ciertamente uno de los más antiguos calendarios jamás encontrados. Consiste en un aro de piedra y 2 alineaciones verticales que llamo puertas. Se las puede ver aquí y allí. Y una de las alineaciones apunta exactamente al norte. La otra, que se puede ver aquí yendo en esta dirección, apunta a la posición del Sol durante el 21 de junio. Es el comienzo del verano, el comienzo de la estación de la lluvia en esta región de África. El descubrimiento de este calendario solo insinuó lo que vendría después. En la cercanía se encontraron rocas inusuales, ubicadas en círculos marcando la posición de profundas depresiones. Las rocas, algunas de las cuales pesan más de 1,5 toneladas, no son originarias de Nabta Playa. Fueron arrastradas hasta aquí desde una lejana cantera. Para los habitantes del desierto, transportar grandes rocas y erigirlas requirió de un gran esfuerzo y organización. La pregunta es, ¿para qué? Fred Wendorf cree que podrían marcar la sepultura de gente importante o que podrían ser el homenaje a sus espíritus. Quizás alguien lo suficientemente poderoso como para interceder ante los dioses y traer la lluvia. Uno de los objetos más imponentes fue hallado en este hoyo, quizás el sitio de descanso final de un gobernador o de un jefe. En un principio se veía como una simple roca, pero cuando Wendorf la examinó más atentamente, resultó ser una escultura primitiva. Encontramos esta gran roca, cuidadosamente moldeada, en este hoyo, a casi 1 metro sobre el afloramiento del lecho rocoso. Está moldeada con forma de hongo. Se puede ver que su superficie fue trabajada y suavizada con cuidado. Y se puede ver
cómo fueron capaces de controlar la longitud de la pieza realizando ranuras en esta cara y luego, por medio de una cuña, quitando los fragmentos en el exacto punto deseado. Esta es una impresionante pieza de trabajo sobre piedra y puede marcar el comienzo de la fascinación egipcia por el trabajo sobre grandes piedras. También es un importante referente del nivel social. Se necesitó una gran habilidad para controlar las grandes cantidades de hombres que se necesitaban para moldear esta roca y ubicarla en su posición, y también para moldear el lecho rocoso. Se requerían muchas personas en un considerable periodo de tiempo para lograr todo esto, y eso indica que este individuo era de un nivel superior a los demás. Aquí hace 1000 años se erigieron en el desierto los primeros y toscos monumentos egipcios para homenajear a un rey caído y traer el orden del caos. Pero para la gente de Napta Playa, el tiempo se acaba. Alrededor del año 5000 a.C., el monzón estival comenzó a desplazarse hacia el sur. Finalmente las lluvias terminaron y los oasis como Napta Playa se secaron definitivamente. Forzados a abandonar el desierto, los pobladores se dirigieron hacia el este en dirección al Nilo. El Nilo es la sangre vital de Egipto. Desde su nacimiento en el este de África, el río fluye hacia el norte por aproximadamente 13.000 kilómetros antes de alcanzar el Valle del Nilo en Egipto, un oasis de más de 900 kilómetros de longitud. En los últimos 160 kilómetros se abre en un vasto delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo. A través de toda la historia de Egipto, el Nilo fue tanto una bendición como una calamidad. Una vez al año, crecido por las lluvias del monzón en Etiopía, el río inunda sus márgenes depositando tierra rica en nutrientes que los egipcios llaman la Tierra Negra. Sin ella, Egipto sería árido. Con ella, una de las regiones más fértiles en el mundo. Pero en el pasado el río era tan impredecible como la lluvia en el desierto. Una corriente abundante podía destruir los poblados. Una escasa significaba hambruna. Para evitar el caos de la incertidumbre, los egipcios desarrollaron el primer calendario del mundo basado en 3 estaciones de 4 meses cada una. Es el modelo del calendario que utilizamos actualmente. Pero esta vez no observaban el clima, observaban al Nilo. El momento de la crecida era llamado inundación. El tiempo de surgimiento era cuando el agua se retiraba y se podía sembrar la cosecha.
Durante el período seco, cuando el Nilo estaba en su punto mínimo, se recolectaba la cosecha. Trabajando juntos, los egipcios cavaron pozos, construyeron diques para proteger sus poblados y desarrollaron los rudimentos de la geometría para restablecer los límites de sus tierras cada año. En el año 4000 a.C., luego que la gente de Napta Playa se asentara en el valle del Nilo, comenzaron a surgir los primeros rastros de la civilización egipcia. Cerámicas hermosamente decoradas, paletas con forma de animales diseñadas para mezclar cosméticos y cuchillos de piedra, tan bien hechos que jamás fueron igualados, algunos con elaborados mangos de marfil tallado. Gradualmente, entre los años 4000 y 3000 a.C., emergieron dos poderosos imperios. Dado que el Nilo fluye de sur a norte, al imperio que prosperó en el delta del Nilo se lo llama Bajo Egipto, la tierra de la planta del papiro. El imperio del Alto Egipto, la tierra del loto, se desarrolló en el valle del Nilo. Los símbolos de ambos imperios se entrelazan a través de toda la historia de Egipto. Representan la unión de ambas tierras en la primera gran civilización del mundo. Durante mucho tiempo resultó un enigma para los arqueólogos saber cuándo y cómo se produjo la unificación. René Friedman y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley buscan indicios en el emplazamiento de la antigua capital del Alto Egipto. ¿Qué tienes allí, John? Tenemos algo que parece ser un hombre. Llamada por los griegos Hieracómpolis, la ciudad del halcón fue la primera ciudad de Egipto. ¿Es su estado de preservación? Del 3500 al 3000. Actualmente sus monumentos y estructuras ya no existen. En cambio, hay esparcidos en el lugar cráteres cavados por los saqueadores. Hace un siglo los arqueólogos creían que todo lo que había quedado en el desierto era un cementerio de despojos que no valía la pena explorar. No sabían que escondido bajo la arena había un caudal de nueva información. Nuevos descubrimientos mostraron que hacia el año 3500 a.C., Hieracómpolis era uno de los más importantes asentamientos a orillas del Nilo. Con más de 3 kilómetros de longitud, era una bulliciosa comunidad de granjeros, administradores, artesanos y alfareros. Un ceramista realizaba utensilios de cocina para sus vecinos. Firmaba sus trabajos presionando su pulgar en la arcilla mojada justo por debajo del borde. 5000 años después aún se encuentran fragmentos de cerámica cerca de su horno. A raíz de un extraño accidente industrial es posible identificar su hogar. Estos son los restos de la casa del alfarero. Es la casa preservada más antigua de Egipto y le debemos su buena conservación al hecho de que el alfarero trabajaba demasiado cerca de donde vivía. Afortunadamente para nosotros, pero desafortunadamente para él, un día un cambio de viento provocó que el fuego de su horno llegara hasta su casa, incendiándola.
El fuego tiñó de rojo y endureció el lodo de los ladrillos de barro que formaban la parte inferior de la casa y redujo las columnas y las paredes al carbón y la ceniza que vemos aquí. En el sector norte de la ciudad había un vasto complejo industrial compuesto por panaderías, las más antiguas cervecerías de Egipto y graneros para almacenar el trigo. Pero la estructura más importante de Hieracómpolis fue descubierta en 1985, cuando los arqueólogos tropezaron con varios hoyos de 1,20 m de profundidad y con una longitud superior como para contener grandes columnas de madera de 6 metros de altura. Estas columnas forman el frente de un gran santuario que dominó el complejo de templos por entero y la ciudad de Hieracómpolis. Este es el más antiguo templo en Egipto. En ningún otro lugar se evidenciaba más el poder del rey. Durante las ceremonias rituales, el rey, sentado en su trono, presenciaba los sacrificios de animales al dios halcón, Horus, patrono de todos los futuros reyes de Egipto. Diseñado para evocar la silueta de un animal agazapado con cuernos y una cola, el templo estaba generosamente decorado con coloridos ornamentos y pilares fabricados quizás con cedro importado del Líbano. El prototipo de todos los conjuntos de grandes templos dominaba el paisaje de Hieracómpolis. Pero en su momento, la ciudad del halcón poseía un rival: Buto, la capital del Bajo Egipto. Estaba situado al norte del actual Cairo, en el delta del Nilo. Hoy todo lo que queda de Buto es un gran montículo de tierra y escombros y estas rocas y estatuas de 2000 años después. Pero en este foso los arqueólogos hallaron los fragmentos de cientos de vasijas de arcilla del mismo período que Hieracómpolis, del año 3500 a.C. y anteriores. Dina Faltings, del Instituto Arqueológico Germano, es una experta en el estudio de la alfarería antigua y está a cargo de la excavación. Realizó un sorprendente descubrimiento al unir los fragmentos y compararlos con la alfarería de Hieracómpolis. En los comienzos, Buto fue el hogar de una cultura totalmente diferente. Las vasijas de Buto son menos sofisticadas que las del Alto Egipto. Aquí hay gran cantidad de arcilla en la base y ellos ponían una lámina gruesa vertical y simplemente la prensaban y la barnizaban para sellarla. En contraste a esto tenemos algunas vasijas del Alto Egipto como esta marmita. Es pequeña y de forma elegante. La calidad es, tú sabes, se puede oír, es más compacto. Y bien, esto deriva de una tecnología mucho mejor. En el Alto Egipto tenían mejores hornos y la gente del Bajo Egipto que fabricaba este tipo de vasija, obviamente lo notaba.
Entonces intentaron imitarlas, pero la técnica y las habilidades del Bajo Egipto no eran muy buenas. Por lo tanto, no realizaron un buen trabajo. El trabajo de Dina Faltings en Buto revela que para el año 3200 a.C., la cultura superior del Alto Egipto arrasó con el Bajo Egipto y los dos imperios se unificaron. Pero esta transformación, ¿fue pacífica? ¿O fue sangrienta? La unión de los dos imperios a lo largo del Nilo fue un acontecimiento importante para la civilización egipcia. Pero cómo se produjo es una cuestión irritante. Todos los arqueólogos deben remitirse a un singular objeto hallado en Hieracómpolis en 1898. Esta exquisita paleta ceremonial fabricada en pizarra aproximadamente del año 3100 a.C. Estaba dedicada al rey del Alto Egipto llamado Narmer, que algunos creen fue el legendario rey Menes, el primer faraón. De un lado, Narmer, llevando una corona bulbosa, golpea a un prisionero en presencia de Horus, el dios halcón de Hieracómpolis. Del otro lado de la paleta, Narmer lleva una corona curvada, aparece en una procesión hacia dos hileras de prisioneros decapitados. Los leones con sus largos cuellos entrelazados simbolizan la unificación. La clave para entender la paleta de Narmer está en sus coronas. En el Alto Egipto, el rey vestía una corona de copa bulbosa. En el Bajo Egipto, una roja corona con una larga y prominente lengüeta. Juntos forman una doble corona que indica que el faraón se convirtió en el señor de las dos tierras. Durante los siguientes 3000 años, luego de la unificación, la imagen del rey llevando una doble corona aparecería en estatuas y templos de todo Egipto, reforzando su dominio sobre el territorio. La paleta de Narmer parece confirmar que la unificación ocurrió después de una sangrienta conquista. Durante un siglo fue la única evidencia hasta que se halló un pequeño objeto en el camposanto real más antiguo de Egipto, Abidos. Se cree que es el lugar de descanso de Osiris, el rey de los muertos. El terreno está salpicado de vasijas rotas, los restos de las ofrendas a uno de los dioses más importantes de Egipto. Mucho antes de que los faraones cavaran sus tumbas en el Valle de los Reyes o construyeran las pirámides, los primeros gobernantes de Egipto eran enterrados aquí en grandes tumbas alineadas. Explorada extensivamente a comienzos del siglo, Abidos guardó todos sus secretos hasta que en 1977 el arqueólogo alemán Günther Dreyer reabrió el lugar. يا علي ايوه ازيك وريني في حاجه جديد Desde entonces él y su equipo han reinvestigado las tumbas de varios reyes, incluyendo la del rey Narmer. هنا زي كده ايوه اه ايوه ماسك كويس ايوه
Dreyer está satisfecho con el descubrimiento de un rótulo de marfil. Este tipo de rótulo era originalmente adosado a las tinajas de aceite. A pesar de su pequeño tamaño, contiene una gran sorpresa. Parece representar el acontecimiento de la paleta de Narmer. Este es un rótulo de marfil del rey Narmer hallado cerca de su tumba. Estos rótulos se utilizaban para indicar la fecha del embarque de aceite. En aquella época se indicaba el tiempo con el nombre del año, y estos nombres eran elegidos por el suceso más importante ocurrido ese año. En este caso, es una victoria del rey Narmer sobre el pueblo del Delta, y obviamente es el mismo hecho descrito en la famosa paleta de Narmer. Por eso podemos deducir que ciertamente la paleta de Narmer se refiere a un acontecimiento histórico que sucedió en un año preciso. Pero el rótulo es solo una pieza del enigma. Otro descubrimiento en Abidos sugiere que el proceso de unificación comenzó mucho antes de Narmer. Bajo estos montículos de escombros, Dreyer halló las tumbas de reyes de una dinastía hasta ese momento desconocida, que los egiptólogos ahora llaman Dinastía Cero. En estas tumbas se encontraron más rótulos, aún más interesantes que el primero. Aquí, grabada sobre marfil, está la prueba de que los egipcios desarrollaron un sistema completo de escritura, no solo antes de lo que se había pensado, sino antes que los sumerios en la Mesopotamia, quienes hasta ese momento se creía que habían sido los primeros en desarrollar un lenguaje escrito. La antigua escritura sumeria, vista aquí, era un sistema de cuentas hecha de simples figuras y números. La escritura egipcia ya contenía sonidos parecidos al alfabeto moderno. Todos los jeroglíficos en este rótulo representan sonidos. La serpiente representa el sonido DJ. Junto con los triángulos se lee la palabra DJW, que significa montaña. En los símbolos se lee las montañas de la oscuridad, refiriéndose al oeste, en donde se pone el sol. Los jeroglíficos en otros rótulos indican que el rey recolectaba impuestos tanto del Alto como del Bajo Egipto, un signo evidente de que la unificación se llevaba a cabo. Para consolidar el imperio se construyó una nueva capital en el punto exacto en donde el Alto y el Bajo Egipto se encuentran. Fundada por el rey Menes, quien según los egiptólogos sería el histórico rey Narmer, Menfis estaba destinada a ser la ciudad más grande del territorio. Durante 3000 años los faraones gobernarían a Egipto desde Menfis. Actualmente todo lo que queda son ruinas, pero nada que se remonte a los tiempos del rey Narmer. Durante mucho tiempo los egiptólogos asumieron que la antigua capital estuvo siempre ubicada aquí. Pero David Jeffries, de la Sociedad de Exploración sobre Egipto, cree que Menfis se encontraba en otro lugar y pasó 9 años intentando hallarla. Utilizando una simple sonda manual, tomó muestras de los campos a 3 kilómetros al oeste de las ruinas. Los núcleos descubrieron una sustancial capa de artefactos a 3 metros bajo la superficie. Esperamos encontrar vasijas en esta área, a pocos metros por debajo de la posición que alcanzamos hasta el momento, en el más bajo nivel de lodo, alfarería que representa el período alrededor del año 3000 a.C., el antiguo rey del Egipto unificado, y que representa la fundación de la capital nacional en esta área.
¿Por qué se cambiaría el emplazamiento de la primera capital de una nación, una gran ciudad con palacios y templos, hogares y edificios administrativos? Dos grandes fuerzas naturales, el desierto y el Nilo. Estamos en el límite del desierto del oeste, observando el valle del Nilo hacia los peñascos en el sector del este. Aquí el valle tiene solo 7 kilómetros de ancho. Es tan angosto como en cualquier otra parte de la sección norte del valle del Nilo. Observamos el área en la que hemos utilizado la sonda. Establecimos que el río fluía muy cerca del límite del desierto y que la ciudad se encontraba a lo largo de él, exactamente debajo de donde estamos. Y mientras la arena avanzaba desde el desierto del oeste y el río al mismo tiempo se desplazaba hacia el este, la ciudad siguió el movimiento del río hasta donde se encuentran actualmente las ruinas de Mitrahina, a casi 3 kilómetros por el valle. El caos del Nilo desplazándose por un lado y el usurpador desierto por el otro persiguieron a los egipcios a través de toda su historia. Para superar la constante amenaza de peligro, depositarían su fe en un hombre y también en el poder de los dioses. Para protegerse del desastre, los egipcios dotaban a su rey de poder absoluto y lo veneraban como a un dios. Solo un dios podía hablar con los dioses y solo un dios podía evitar el caos. Para preservar el orden llamado Maat y personificado como una diosa sentada con una pluma sobre su cabeza, el faraón llevaba a cabo rituales diarios. Para apaciguar a los dioses construyó templos y los proveyó de alimentos, bebidas y otras ofrendas. El caos se manifestó de diversas maneras. Se podía manifestar como una violenta tormenta, como arena soplada del desierto, o como un enemigo extranjero. Las imágenes de los faraones como triunfantes guerreros se repiten una y otra vez a través de toda la historia de Egipto. Esta de Ramsés II aparece en un templo construido aproximadamente 2000 años después de que Narmer conquistara el Bajo Egipto. Probablemente Ramsés no haya guiado nunca a un ejército a la guerra. La imagen es más simbólica que real. Un mensaje para todos los que vieron que el rey cumplió su deber sagrado de mantener el Ma'at, el orden divino. Más precisamente, el faraón supervisaba sus campañas militares desde lejos. En el año 2280 a.C., un antiguo oficial de la corte llamado Weni ordenó grabar los detalles de su extraordinaria carrera sobre las paredes de su tumba. Weni relata cómo su faraón, el rey Pepi, venció a una tribu de saqueadores nómades. Cuando Su Majestad tomó medidas contra los que habitaban en los desiertos del este, reclutó a un ejército de varias decenas de miles de soldados de todo el Alto Egipto. Eran nobles, capitanes y mayores. Yo fui quien los comandó. El ejército retornó a salvo. Devastó la tierra de los saqueadores del desierto, saqueó sus fortalezas, incendió todas sus mansiones. Su Majestad me rogaba que lo hiciera más allá de todo.
Con un poder y una fuerza destructiva imponentes, el caos también podía surgir de cualquier lado. No lejos del emplazamiento de la antigua Memphis, en una cantera de Helwan, 32 kilómetros al sur del Cairo, se encuentra la represa más antigua del mundo. A pesar de que es difícil de distinguir después de 4000 años, esta gran pila de rocas era parte de un enorme proyecto de ingeniería diseñado para controlar las crecidas repentinas. Fascinado por la antigua tecnología egipcia, Gunther Dreyer efectuó un estudio detallado del dique. Calcula que construirlo demandó el trabajo de 500 hombres durante 10 años, arrastrando hasta el lugar aproximadamente 184.000 toneladas de piedra. Por donde se lo mire, la represa era una extraordinaria manera de impedir el caos. Desafortunadamente no funcionó. El dique se extendía sobre la arroyada de aquí hasta aquí. Tenía una longitud de aproximadamente 99 metros y una altura de 13 metros. Era de una construcción bastante sólida. En un corte transversal se hubiera visto así. En la base una longitud de 90 metros, en la parte superior aproximadamente 45 metros. Consistía de 3 secciones. En el medio estaba relleno con arena suelta, y ambos lados consistían en una cantidad de piedras desiguales envueltas en bloques de piedra caliza. Desafortunadamente, el dique se inundó antes de ser finalizado. El agua vino por aquí y destruyó la sección sin terminar, y a los pocos minutos, una gran cantidad de agua fluía en la arroyera, destruyendo todas las instalaciones. Y entonces, el trabajo de 10 años y 500 hombres resultó en vano. Para los egipcios que lo construyeron, el desastre fue un trágico recuerdo sobre cómo las destructivas fuerzas de la naturaleza los obligaba a estar constantemente alerta. Fue la singular visión del cosmos por parte de los egipcios lo que sostuvo a la civilización más perdurable en el mundo. En su centro se hallaba el rey. Con habilidades forjadas por sus ancestros en el desierto y pulidas a lo largo de las orillas del siempre cambiante Nilo, mantenía el balance del universo con justicia y piedad. Peleó contra las implacables embestidas de la naturaleza, contra los levantamientos sociales, aún contra lo sobrenatural. Pero al final, hubo una inalterable batalla contra el caos de la que nadie puede escapar. A pesar de que el rey era un dios, también era un hombre. Y también moriría. Para evitar la calamidad, ordenó a los egipcios arrastrar grandes rocas al límite del desierto. Lentamente, emergió un nuevo tipo de monumento que simbolizaría el último triunfo del rey. El triunfo de la vida eterna. La época de las construcciones de las pirámides comenzaba.